Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 1358, 1362 y 1561 del presente año, formados por apelaciones directas de sentencia en el amparo promovido por el Ministerio Público contra el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal del municipio y departamento de Guatemala, juez de la Sala Cuarta, abogado José Miguel Estrada Monterroso. El secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Se señala como acto reclamado en esta acción de amparo la resolución de fecha 5 de mayo de 2016, dictada por el juez de la Sala Cuarta del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal del municipio y departamento de Guatemala en la causa 01186-2015-05852, que en la parte resolutiva declara que no existieron motivos racionales suficientes para sustentar acusación en contra de la señora Lena Silvia Carlota Morales Monzón de Caseros por el delito de amenazas, toda vez que la misma declaración del agente de seguridad del Banco Crédito Hipotecario Nacional, el agente indica que no vio que la persona de sexo femenino amenazara a la persona de sexo masculino. Además de los fotogramas, el juzgador estima que de la conducta corporal de la sindicada no revela conducta amenazante en contra del agraviado, únicamente se muestra a dos personas platicando en lugar público, por lo que con dichos elementos que trae el Ministerio Público no concurren los elementos del 215 del Código Penal. Por lo tanto, el juez desestimó la denuncia por no tener la probabilidad de la participación de la imputada en el delito endilgado. El Ministerio Público en la misma audiencia planteó el recurso de reposición, así como la protesta en audiencia por la falta de análisis del peritaje psicológico, así como la fundamentación del juez, al cual el juez resolvió rechazando el recurso planteado y asentada la protesta como consta en el audio de la misma fecha. El Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal Constitucional de Amparo, en su sentencia de primer grado fechada el 1 de julio de 2016, consideró: del estudio realizado en el presente caso, este Tribunal Constitucional advierte que el postulante, al plantear la presente acción constitucional de amparo, señala como acto reclamado que el juez de la Sala Cuarta, abogado José Miguel Estrada Monterroso, del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal del municipio y departamento de Guatemala, dentro de la causa número 01186-2015-05852, dictó resolución de fecha 5 de mayo del año 2016 en donde desestima las actuaciones. Dicha resolución fue dictada en audiencia oral, por lo que la autoridad postulante, Ministerio Público, en dicha audiencia planteó recurso de reposición, recurso que fue declarado sin lugar, tal como se puede establecer del audio de dicha audiencia, el cual fue propuesto como medio de prueba dentro de la presente acción de amparo, así como de la lectura de la copia certificada de las actuaciones. Por lo tanto, el juzgado constituido en Tribunal de Amparo considera que esta última resolución es la que pudo haber causado al Ministerio Público, autoridad postulante, el agravio alegado, pues el recurso de reposición, por ser el recurso idóneo, es el que pudo corregir en la forma pretendida el vicio que ahora se reclama, y es la que dejó firme en definitiva la resolución denunciada, y es por ello, precisamente, que se exige que la acción se enderece en contra del acto final, recurso de reposición, con la cual se pudo corregir la decisión reclamada. El no hacerlo así impide a este juzgado, constituido en Tribunal de Amparo para el caso, de proceder la pretensión constitucional, por lo que podemos concluir que existe en la presente un error en el señalamiento del acto que pudo causar agravio. Lo anterior determina la improcedencia del amparo solicitado. Con esos argumentos, el Tribunal Acuo declaró
deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Claudia María López de la Vega en su calidad de agente fiscal de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Unidad Fiscal de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos. No se condena a costas a la postulante por lo ya considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la audiencia el apelante y requirente de la vista pública, abogado Pedro Rafael Maldonado Flores, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar mi intervención, quería solicitar la autorización del tribunal para en dos momentos específicos poder leer algunos apartados específicos de mi argumentación. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados. En esta vista pública comparezco a ratificar todos y cada uno de los argumentos que como tercero interesado, pero principalmente como víctima del delito de amenazas, he mostrado a lo largo del trámite de la presente acción constitucional de amparo. Es necesario iniciar la argumentación indicando a este Tribunal Constitucional que soy un abogado defensor de derechos humanos. Los últimos 15 años de mi vida, pero principalmente los más de 6 años de vida profesional en el ejercicio del derecho, lo he dedicado a la defensa del derecho humano a un ambiente sano y el derecho humano al agua de comunidades de los departamentos de Santa Rosa y de Jalapa, a quienes se les han impuesto proyectos mineros y que han sido víctimas, en primer lugar, de criminalización ilegal por parte de la entidad que opera en la zona minera San Rafael Sociedad Anónima, y a defenderlos también de la actividad criminal ambiental que dicha empresa genera en el departamento de Santa Rosa y en el departamento de Jalapa. Ese ejercicio de defensa de derechos humanos lo he hecho al amparo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. En el trabajo de abogado defensor de derechos humanos, he desarrollado una agenda institucional jurídica del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, para detener la impunidad, pero principalmente la criminalidad en contra del ambiente que la entidad minera San Rafael ha desarrollado en el área del departamento de Santa Rosa. Específicamente, por el caso que nos atañe, en el mes de abril del año 2015, logramos institucionalmente y como abogado del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, CALAS, llevar a primera declaración al gerente general de Minera San Rafael por el delito de contaminación industrial. En esa audiencia, el juez de garantías del juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Santa Rosa, ligó a proceso, y envió a prisión preventiva por existir riesgo de obstaculización a la averiguación de la verdad al gerente general de dicha empresa, el señor Carlos Roberto Morales Monzón. Eso fue en abril del año 2015. Casualmente y sorpresivamente, un mes después, el día 11 de mayo del 2015, mientras el señor Carlos Roberto Morales Monzón, mientras hacía yo un depósito en una agencia bancaria en el centro comercial Géminis International Mall,
una persona de sexo femenino se me acerca dentro de la agencia bancaria y me increpa por el trabajo en defensa de derechos humanos que desarrollo, indicándome que por el trabajo que desarrollo en defensa de las comunidades, pero principalmente en contra de la actividad minera, se me iba a matar. Obviamente, ante la sorpresa de la amenaza, volteo, la persona de sexo femenino sale huyendo y yo logro tomarle fotografías y posteriormente procedo de manera inmediata a poner la denuncia ante el Ministerio Público, específicamente ante la Unidad de Activistas de Derechos Humanos de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. Luego de un arduo trabajo de investigación preliminar, de requerir medios de información como videos, declaraciones, el Ministerio Público logra individualizar a la persona que amenazó a mi persona, que por trabajar en defensa de derechos humanos y principalmente denunciar que la actividad minera era una actividad criminal, se me iba a matar. Y sorpresivamente el Ministerio Público individualiza que quien me amenazó de muerte fue la señora Lena Silvia Carlota Morales Monzón, persona que hasta ese momento yo descubro quién es, y de las investigaciones se desprende que es hermana del gerente general de Minera San Rafael, que guardaba prisión el día que me amenazó de muerte. Obviamente el Ministerio Público requiere, bajo el procedimiento del juicio para delitos menos graves, la acusación correspondiente. Y sorpresivamente, a pesar de todos los medios de investigación que el Ministerio presenta, más de 19, de tener individualizada a la persona, el juez de paz penal de la ciudad de Guatemala decide que no existen elementos para llevar a juicio por ese procedimiento especial a quien me amenazó de muerte. Obviamente esto, por no tener otra vía más que el amparo, fue presentado por el Ministerio Público y sorpresivamente al final la jueza constitucional de primer grado deniega la acción constitucional de amparo. Y con esto, honorables magistradas, señores magistrados, también se violenta mi derecho de acceso a la justicia en mi condición de víctima, pero principalmente en mi condición de derechos humanos, y haciendo uso de la autorización que el señor presidente me ha dado, leo específicamente el artículo 12, numeral 2, de la Declaración de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de defender y proteger derechos humanos. Específicamente dice ese artículo de esa Declaración de Naciones Unidas: el Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona individual o colectivamente frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en esta declaración. Resulta evidente, honorables magistradas, honorables magistrados, que al cerrarse, a pesar de haber medios de investigación que el Ministerio ha desarrollado, a pesar de haber una cadena directa entre la persona que me amenaza y el hermano que estaba en prisión, y que se me amenaza específicamente que es por el trabajo en contra de la minería, que va a cegarse mi vida, a pesar de eso, el Estado de Guatemala, por medio de la autoridad impugnada y principalmente impugnada en primera instancia dentro de este amparo, se me está negando el acceso a la justicia, se me está negando el derecho fundamental de todo defensor de derechos humanos a defender y colaborar en la defensa de esos derechos. Por lo tanto, honorable Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, en base a lo anterior considerado y a las demás argumentaciones, específicamente en cuanto a la violación de la independencia del Ministerio Público para investigar y acusar y perseguir a quienes cometen delitos en la República de Guatemala, solicito que la sentencia en primera instancia sea revisada, sea analizada bajo la perspectiva de la violación a los derechos humanos
que se me han vulnerado también, aparte de los del Ministerio Público y que fueron señalados en primera instancia, y que al momento de resolver esta Corte de Constitucionalidad emita la resolución que en derecho corresponde. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Maldonado Flores. Continúa la audiencia con la participación como terceros interesados de Elena Silvia Carlota Morales Monzón de Caseros, quien actúa con el auxilio de la abogada Esther Noemí Guerrero Gálvez de Gorles, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores magistrados. Solicito su autorización, señor presidente, para dar lectura a algunos fragmentos de la ley y del proceso en específico. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. Señor presidente y señores magistrados, con todo respeto me dirijo a ustedes en la defensa de la señora Elena Silvia Carlota Morales Monzón, a efecto de ilustrarles específicamente cuál es el fondo de este amparo. Ante el juez de la Sala Cuarta del Juzgado Primero Pluripersonal de Paz del municipio de Guatemala, fuimos llamadas a primera declaración por una investigación devenida de una denuncia presentada por el señor Rafael Maldonado Flores en contra de mi patrocinada. Hay algunas situaciones que se han alejado de la verdad y que se han dicho en esta sala de audiencias. La primera es que no fue el Ministerio Público quien individualizó a la señora Morales Monzón, fue la señora Morales Monzón quien, por el temor y por el acoso que empezó a sufrir por las redes sociales a raíz de unas fotos que empezó a subir el licenciado Maldonado Flores, se presentó al Ministerio Público a prestar su declaración libre y llanamente, y eso consta dentro del proceso porque están las actas donde nosotros nos apersonamos al proceso, presentamos nuestra declaración y no es que el Ministerio Público la haya individualizado. Pues ese 5 de mayo el Ministerio Público solicita al juez que abra a debate la causa por el procedimiento para delitos menos graves. El juez tenía dos opciones, según el artículo 465 ter del Código Procesal Penal. La primera era abrir a proceso si habían motivos racionales suficientes para ello, y eso lo especifica la literal A del artículo 465 ter. La segunda era desestimar la causa, como lo dice el numeral 2 de la literal B, desestimar la causa por no poder proceder, no constituir delito o no tener la probabilidad de participación del imputado en el mismo. Y esta última premisa fue la que utilizó el juez para desestimar la causa. ¿Y por qué desestima la causa el juez? Simple y sencillamente porque, si bien es cierto, hay 19 medios de prueba, entre ellos está la licencia de la señora Morales Monzón, su certificado de nacimiento, su constancia de DPI, la fotocopia de su DPI, hay una declaración de un guardia del Banco Crédito Hipotecario Nacional que dice que él no escuchó nada, que él no se dio cuenta de nada, que no vio nada, que lo único que vio era que dos personas estaban hablando en la mesa donde se llenan las boletas para pagar los cheques. Fue una triste casualidad que la señora Morales Monzón, quien es una señora, es una profesional exitosa en nuestro país, es gerente de una empresa y es una persona que no se dedica, por supuesto, a amenazar a nadie ni tiene en su corazón desearle el mal a nadie. Ese día, simple y sencillamente, se encontró de casualidad con el licenciado Maldonado en la mesa boletera y le preguntó: usted es el licenciado Maldonado, ¿verdad? Y él le contestó, palabras más, palabras menos, mire, sí. Entonces, mire, le dijo, ojalá que Dios lo bendiga y que ojalá que lo que estén haciendo ustedes en contra de la mina, perdón, no usó la palabra en contra de la mina, que lo que esté en su corazón no sea nada malo y que Dios lo bendiga. Esas fueron sus palabras y constan dentro de las constancias procesales, ni una menos ni una más. Mi patrocinada se fue y el licenciado Monzón se quedó, el Maldonado todavía se quedó dentro del banco y al momento reacciona y eso queda plasmado dentro del video del banco. No existe audio, no hay muchas personas que están dentro del banco y eso se ve en los fotogramas y en el video. Sin embargo, ninguna de las personas se da cuenta de que mi patrocinada tenía una actitud amenazante en contra del señor Maldonado.
Precisamente por eso solo existe entonces la declaración del señor Maldonado Flores, que dice que ella lo amenazó, y la declaración de la señora Morales Monzón, que dice que no lo amenazó, que en ningún momento ella pudo haber proferido esas palabras, porque no es una persona que tenga esas circunstancias en su corazón. Por supuesto, estaba dolida, su hermano estaba detenido, estaban pasando familiarmente situaciones muy complicadas. Sin embargo, eso no quiere decir que ella haya perdido su esencia, que es de ser una persona honesta. Entonces el juez desestima la causa, fundamentado en el artículo 465 ter, literal B, numeral 2 del Código Procesal Penal. El Ministerio Público interpone el recurso de reposición y el juez nos da audiencia a todas las partes y declara sin lugar el recurso de reposición. El Ministerio Público presenta una protesta en contra de otras pruebas, igual se quedó asentada y todo eso consta en el audio. El siguiente paso que realizaron fue presentar un amparo, que fue conocido por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala, que el 1 de julio resolvió declarar sin lugar la acción de amparo porque el acto contra el cual se dirigía el acto reclamado no era el que le causaba agravio al amparista. Ellos dirigieron su actuación en contra de la resolución que ordena desestimar el proceso, no en contra del recurso de reposición, que es el acto definitivo que resuelve en sí la situación. Cosa diferente hubiera sido que ellos hubieran encabezado su acción en contra del acto definitivo, que es el recurso de reposición. Los supuestos agravios señalados dentro del memorial de interposición de amparo. El Ministerio Público manifiesta que se violenta su derecho a la tutela judicial efectiva por la resolución por el excesivo rigorismo del Tribunal de Amparo. Sin embargo, no manifiesta cuáles fueron las normas que el Tribunal de Amparo quebrantó al momento de emitir su resolución, y eso es muy importante. El tercero interesado también manifiesta que se le violenta su derecho a una tutela judicial efectiva, a un debido proceso y la certeza jurídica. Sin embargo, no plasma ni en su memorial, ni lo ha hecho ante ustedes, honorables magistrados, cuáles son las razones legales, judiciales, que constan en la ley por las cuales están solicitando ese amparo. Todo eso, honorables magistrados, no se lo han ilustrado. Se habla de que tiene derecho a defender derechos humanos y eso, por supuesto, nadie se lo limita porque es un derecho inherente a todas las personas. La norma contenida en el artículo 19 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal expresa claramente que se deben agotar las instancias para presentar un amparo, y es por eso que todos los recursos ordinarios deben ser utilizados antes de acudir a la vía del amparo. En este amparo, honorables magistrados, si bien es cierto, probablemente se utilizaron, el acto que se está reclamando no es el acto definitivo. Por lo tanto, también el tribunal actúa dentro del límite de sus competencias. La Corte de Constitucionalidad, en la sentencia número 114 del año 2010, se ha pronunciado de la manera siguiente. Ha sido criterio de esta Corte que no es viable otorgar el amparo si la acción no está dirigida contra el acto que, por el efecto que conlleva la decisión contenida en el mismo, es el que eventualmente podría ser el causante del agravio que se denuncia, siendo dicho acto el que válidamente debe ser examinado en esta vía. La sentencia 1428-2011 también se pronuncia en ese sentido. ¿Por qué debe ser declarada sin lugar esta apelación de amparo? En primer lugar, honorables juzgadores, porque lo que se está pretendiendo es que ustedes, como máximo tribunal, como alto tribunal que son, desciendan a revisar una decisión, una resolución de jurisdicción ordinaria que el juez evidentemente pronunció utilizando la ley y ajustado a derecho. Igualmente, el Tribunal de Amparo de Primera Instancia
lo hace de esa misma forma. Por lo tanto, la tutela judicial efectiva no ha sido violentada en ningún momento dentro del trámite de este amparo. Los amparistas también señalan que se han violentado el derecho de defensa y el debido proceso. Sin embargo, si ustedes revisan las constancias de este amparo, se van a dar cuenta que todas las resoluciones a las que están aludiendo han sido dictadas respetando los principios constitucionales. Por lo tanto, honorables magistrados, en honor a la alta investidura que ustedes tienen, solicito sea declarada sin lugar la presente apelación de amparo por ser un amparo espurio y por no estar ajustado a derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Guerrero Gálvez. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del fiscal Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Honorable señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, aprovecho este momento para extender mis más sinceras felicitaciones por el nombramiento de tan importante cargo para el desarrollo y la defensa del orden constitucional. Muchas felicidades. Muchas gracias. Solicito su autorización para tener a la vista un pequeño esquema para poder ordenar mi argumentación y poder dar lectura a una sentencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Muchas gracias. Honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, secretario general, abogados y notarios constituidos en esta sala de vistas y demás personas que nos acompañan, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal del Ministerio Público no comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 1 de julio del año 2016, emitida por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en esa oportunidad en Tribunal Constitucional de Amparo, en atención a que al resolver concluyó que existía un error en el señalamiento del acto reclamado, pero esto no es óbice, según el estudio de jurisprudencia constitucional que realizó la Fiscalía, para que el Honorable Tribunal de Amparo no entre a conocer el fondo del asunto, sobre todo que no entre a analizar si existe o no violación de alguna garantía constitucional. En este tema ya se ha pronunciado la Honorable Corte de Constitucionalidad en sentencia de fecha 27 de noviembre del año 2012, dentro del expediente número 3797-2012, en el cual indicó que con base en el principio pro actione, este Tribunal Constitucional advierte que en el presente caso la omisión en el señalamiento como acto reclamado de la resolución que rechazó liminarmente el recurso de reposición no le impide pronunciarse al respecto al fondo de la protección constitucional instada, ello derivado de la tutela judicial efectiva que debe brindarse a toda persona, y en el caso particular el accionante de amparo. Quiere decir, en atención a esta jurisprudencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad, que el honorable Tribunal de Amparo debía haber entrado a conocer el fondo del asunto para analizar si existía o no alguna violación a garantías constitucionales, lo que la doctrina ha denominado como la comisión de un agravio. Situación que no realizó el Tribunal de Amparo. Esta Fiscalía considera que la acción constitucional de amparo lo que se pretende es la defensa del orden constitucional al tutelar las garantías constitucionales. Razón por la cual estamos en este recurso de apelación ante esta honorable Corte
para que entren no a revisar lo resuelto por jurisdicción ordinaria, no es ese el objetivo. Lo que se pretende es que entren a analizar si existió o no violación a garantías constitucionales. Y en el caso que nos ocupa, existió la violación a la garantía constitucional de una tutela judicial debida, debido a que el Honorable Tribunal de Amparo no observó la jurisprudencia instada por esta Honorable Corte de Constitucionalidad mencionada anteriormente. Así también como transgredió la garantía constitucional de la acción penal pública tutelada por el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, debido a que existían suficientes y abundantes elementos de convicción para que la sindicada pasara a la etapa correspondiente del proceso penal, siendo en esa etapa donde el juez debería entrar a valorar la prueba. O sea, no podía valorar prueba en la etapa que se encontraba. Se hacía necesario que pasara a la siguiente etapa para que se diera la valoración de la prueba y si pudieran llegar a una determinación de existían elementos racionales y suficientes que probaran la participación de la sindicada en el hecho que se le indilga. Entonces, esta Fiscalía concluye que en atención a la defensa del orden constitucional, debido a que es evidente la violación a garantías constitucionales emitidas por la autoridad impugnada, por lo que respetuosamente se solicita que sea declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto. En consecuencia, se revoque la sentencia conocida en grado y se otorgue el amparo promovido. Así también como esta Fiscalía solicita que sean tomados en cuenta al momento de emitir las sentencias correspondientes los alegatos presentados de forma escrita por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal y la Fiscalía de Derechos Humanos. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Gordillo Bosque. Se clausura la presente audiencia. Buen día.